radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos aquí a nuestro Relatornauta del día jueves, en esta semana fría en la ciudad de Buenos Aires. Por eso aquí estamos enfundados en nuestro gorrito de lana con el pin de Cristina Libre. Y a propósito de eso, quería señalar lo siguiente, porque en las últimas horas se conoció esta reunión del alto mando peronista, podríamos llamarle, barra kirchnerista, por lo menos los gobernadores que tienen responsabilidad institucional, referentes de la legislatura, senadores, diputados, además de Massa, de Máximo. Y yo celebro por todo lo alto esta reunión de los dirigentes que tienen principal responsabilidad institucional en el peronismo de cara a una sociedad que evidentemente está en emergencia social y económica. Y me parece que recién ahora se han dado cuenta de la urgencia con la que hay que empezar a hacerse cargo del desastre que está aconteciendo en nuestro país. Pero también quiero señalar lo primero, antes de pensar en cualquier alquimia electoral e incluso la posibilidad de defender las PASO como herramienta de selección de candidatos, que me parece que ha sido un acierto en su momento de Néstor y de Cristina haber instrumentado las PASO, me parece que es muy sano la convocatoria y la participación de la ciudadanía eligiendo los candidatos en las internas de los distintos partidos. Terminar con las PASO sería un retroceso democrático muy pronunciado para sumar a otros retrocesos democráticos que se están dando en nuestro país, lamentablemente. Pero de algo estoy seguro, hoy la prioridad para el peronismo tiene que ser Cristina Libre. No tengo dudas de eso. Hoy la prioridad de todo el peronismo y de todo el campo nacional y popular tiene que ser Cristina Libre. Con Cristina presa y proscripta, la democracia está herida de muerte. Más allá de si después elige o no ser candidata, por ahí el candidato será otro, el peronismo tiene posibilidades, no tengo dudas, tiene nombres propios que pueden hacerse cargo del desastre en esta hora y en este tiempo, frente a un gobierno que se está descomponiendo indudablemente. Hoy no sabemos quién gobierna el país, o sí lo sabemos. Lo que pasa es que muchos fingen demencia y no lo quieren decir. Hoy el país lo gobierna Karina, lo gobierna la hermana. El presidente está recluido hace días en Olivos, poco se sabe de él, no tiene agenda de presidencia como le corresponde a cualquier jefe de gobierno de un país. Por lo tanto, la situación es de emergencia. Pero antes de pensar en lo electoral, me parece que la prioridad hoy para el peronismo es Cristina Libre. Cristina proscripta es un condicionamiento a aquellos que nos referenciamos en su liderazgo y también a la democracia misma. Me parece que además es un condicionante para el futuro gobierno peronista que Cristina esté presa, porque de alguna manera es un mensaje del poder, ¿no? No se les vaya a ocurrir cambiar el status quo porque terminan como Cristina. Pero bueno, más allá de eso, celebro entonces esta reunión de los altos mandos del peronismo, como yo le llamo, en medio de una situación, creo yo, de emergencia. Pero vamos a charlarlo con Alejandro Grimson, que es antropólogo, es investigador, profesor universitario, yo lo llamaría un intelectual orgánico del campo nacional y popular, y sí, siempre es un placer charlar con él. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Aquí celebrando junto a los oyentes esta reunión de los altos mandos del peronismo, que
¿Qué reflexión te merece esto que se conoció en las últimas horas? Y también la celebro profundamente, me parece que lo que estuvo pasando en los últimos meses muestra, por un lado, un desbarranque moral del gobierno que se hizo público. Muchos de nosotros ya lo habíamos visto con Libra, etcétera, pero la persistencia de la cuestión Adorni lo llevó a las ruinas morales. Y por el otro lado hay un fracaso total del plan económico, ya muy evidente. Una, una cosa es que lo podamos anunciar nosotros por cierta experiencia histórica, es decir, bueno, los que conocemos la historia de Argentina sabemos que esto mismo se hizo en el 76, se hizo en los 90, se hizo con Macri, esta es la cuarta vez que se intenta y va a fracasar. Y otra cosa es que ya se están viendo en la mayoría de la población la reducción drástica del poder adquisitivo, el aumento del desempleo, el aumento del multiempleo, ¿no? Y bueno, va cayendo, vemos que va cayendo todos los meses el gobierno, la imagen del gobierno, y, y ahora esto se tradujo en una derrota política en el Congreso, donde muchas de las figuras que estuvieron en la reunión de ayer no fueron ajenas a ese logro de preservar, ¿no? Preservar la ley de manejo del fuego en el sentido de que una persona que se incendia su campo tan casualmente para ganar millones de dólares no puede venderlo y lucrar con un incendio que afecta a toda la sociedad, a toda la comunidad. Y de la misma manera, preservar el límite de extranjerización de las tierras argentinas, ¿no? Claro. Bueno, se pudo lograr una parte, no se pudo lograr otra parte, así es la política, digamos, la política siempre es una relación de fuerzas, pero evidentemente la dirigencia del peronismo tomó nota de este logro, tomó nota de que trabajando conjuntamente se le puede poner freno a alguna de las cosas más catastróficas que está haciendo este gobierno, y eso no es algo irrelevante, porque hoy estamos en un proceso de entrega de los recursos naturales nunca visto en la historia argentina, ¿no? Entonces, si el peronismo no solamente va unido con una candidatura que se dirima democráticamente para el año que viene, sino que ahora mismo le pone freno a algunas de las aberraciones económicas e institucionales más grandes que está haciendo este gobierno, me parece que todavía estamos a tiempo, por decir así, de minimizar un poco, no mucho, hay cosas que ya son gravísimas que han pasado, pero minimizar lo que puede venir de acá en el próximo año, ¿no? Siempre se habla del palacio y la calle, ¿no? Lo que vimos el otro día fue un palacio muy condicionado por la calle, en el sentido amplio de la palabra. No solo era la movilización, sino todo lo que pasó en las redes, los pronunciamientos de artistas, de intelectuales. ¿Vos percibís ese cambio de humor en la sociedad y entonces la dirigencia tomó nota? Hay un cambio de humor, claramente, sobre todo un cambio de humor respecto de lo negativo del gobierno y de sus iniciativas. Hay una desconfianza profunda en qué es lo que mueve el gobierno a generar leyes y políticas, ¿no? Es decir, esta falta absoluta de empatía que ya se había visto con otros episodios, como el caso de discapacitados, y que ahora se ve, por ejemplo, en el caso deudores, personas con deudas, lo único que dice el gobierno es que no va a hacer nada, o sea que va a dejar librados a los pobres a su suerte, como hizo siempre, pero lo vuelve a decir en una situación realmente dramática. Vos tenés que pensar que hay personas que tienen su sueldo, una parte de su sueldo está siendo retenido para pagar esas deudas, ¿me entendés? Sí, o sí, sea, sí. son situaciones gravísimas las que estamos pasando. Entonces, para mí el cambio de humor es principalmente contra el gobierno. Lo que no veo es que haya un cambio de humor hacia una ilusión. Eso es el trabajo
que espero que la reunión de ayer haya sido el primer paso de muchos pasos, ¿no? Claro, claro, claro. De empezar a empatizar también un poco con lo que le pasa a la sociedad. Ahora, viste que yo descreo de esas modas que suele tener la clase media, ¿no? Que de pronto parece haberse vuelto patriota, porque un grupo de muchachos, si bien que lo hicieron, mostraron la bandera de las Malvinas, son argentinas, apenas finalizado el partido con Inglaterra. ¿Vos crees que se activó una especie de gen patriótico que estaba en el seno del pueblo argentino y que había sido de alguna manera dormido por las narrativas que se ejercen desde el poder, por la moda libertaria, o es algo pasajero? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que la gente que votó a Milei en el año 23 la votó contra la inflación, no la votó a favor de este nuevo estatuto del coloniaje, como muchas veces se dice correctamente, Sí, ¿no? sí, sí. No la votó por su admiración a Thatcher, la votó contra la inflación, la votó por lo que el peronismo hizo mal, por lo que el peronismo no tiene que volver a hacer si vuelve a gobernar, ¿entendés? Ujú. Entonces yo lo que pienso es eso, realmente. Si vos mirás la historia argentina, vas a ver que existió el pacto Roca-Runciman, existieron un montón de situaciones catastróficas y de entrega de recursos naturales, y en la década del 90 fue eso con votos no solo de la clase media, ¿no? Vos sabés que Menem ganaba en grandes cordones industriales y tenía acuerdos con sindicatos muy importantes. Exacto. O sea, no es solo la clase media. Lo que pasa es que a veces la dimensión de lo que hay que defender a nivel de la patria y del interés compartido y del interés común queda soslayado frente a las angustias y las necesidades imperiosas del corto plazo. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. O sea que las condiciones materiales finalmente se imponen por sobre las otras, sobre lo cultural, sobre las prácticas, las costumbres de una sociedad. No, porque también yo te diría que preservar nuestra agua, preservar nuestra energía, preservar nuestro petróleo, preservar nuestros minerales, son condiciones materiales, pero nada más que son más abstractas para las personas reales, concretas, de carne y hueso, y son más de mediano y largo plazo, mientras que la inflación es más de corto plazo y de algo imposible, insoportable. Como decía una vez, dijo Cristina, le desorganizó la vida a la gente, la inflación del 23 también le desorganizó la vida a la gente. Claro. Claro, claro. Ahora, de cara justamente a esta reunión que se ha producido, ¿cómo crees que va a manejar el peronismo el tema Cristina? Porque es todo un tema, ¿no? Cristina, que es una de las principales líderes del peronismo, está presa, está proscripta. Eso es un condicionante para ella, es un condicionante para quienes de alguna manera seguimos su liderazgo y quisiéramos votarla, pero también es un mensaje del poder al peronismo. Guarda con cambiar el status quo porque los mandamos en cana, ¿no? Hablando mal y pronto, Alejandro. Sí, o sea, yo creo que, digamos, está claro que el juicio por el cual Cristina fue condenada es un juicio nulo, donde no se cumplió el debido proceso. Me parece que eso es muy evidente. Me parece que eso tiene que resolverse de manera urgente. Me parece que hay que convocar a un gran movimiento democrático para que no haya desigualdades ante la ley, donde no se apliquen criterios ridículos como que el presidente tiene que saber qué firma administrativamente cada uno de sus ministros, secretarios, subsecretarios. Es una cosa de locos. O sea, así no se, ningún presidente podría gobernar, ninguno, ¿me entendés? Entonces, eso no se tiene que aplicar a nadie, ni a nuestros amigos ni a nuestros enemigos, porque en eso tenemos que ser distintos. No puede ser que ellos apliquen un criterio para sus adversarios y para, o sea, para el campo popular, y bueno, después hacen lo que están haciendo con el Poder Judicial, escandaloso, ¿no? Entonces, yo pienso que de una manera o de otra, vamos a ver también
cómo transcurre el tiempo en estos meses respecto del recurso que se presentó ante Naciones Unidas, pero me parece que tiene que ser revertido un fallo que está basado en un proceso claramente ilegítimo, que como te decía, viola el Estado de Derecho. Entonces, bueno, a partir de eso hay una realidad. Se pueden tomar distintas decisiones tácticas. Yo creo que la decisión táctica hoy es, mientras avanza esa cuestión en el plano de Naciones Unidas, al mismo tiempo el peronismo decide ir no solo todos juntos, sino convocar a todos aquellos que están en contra de esta entrega, de este plan espantoso de destrucción del aparato productivo argentino, de nuestra soberanía, de la democracia, y en función de eso se convoca, como siempre se hizo, el frente más amplio posible, con medidas claras de transformación. Hay que ponerse de acuerdo, y creo que eso, por eso te decía, tiene que ser la primera de muchas reuniones, porque hay mucho trabajo por hacer. Claro. Y un ¿Cuál poco es la el trabajo por sociedad. hacer? Y hay que fijar las 10 medidas, estamos Eso. todos de acuerdo. Eso. Me No, parece no te que la digo que sociedad sean está. fáciles, no las vamos a decidir vos y yo acá por teléfono. No, claro. Tiene que ser una discusión profunda, tienen que estar de acuerdo en serio los actores principales de ese frente. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Claro. Claro, hay que establecer un programa de gobierno de cara al futuro para que la sociedad de alguna manera lo tome como propio, ¿no? Sería un programa donde esté contemplado las situaciones de crisis que está viviendo hoy la sociedad, el endeudamiento, los bajos salarios, el desempleo y también propuestas que tiendan a volver a que la gente, a que le sean devueltos los derechos que le han sido quitados a la sociedad, ¿no? Me imagino, Alejandro. Sí, pero ya desde ya, mira, te agrego a tu lista, también tiene que haber, tiene que contemplarse una cuestión tributaria, impositiva sobre los patrimonios de los más ricos. ¿Por qué? Coincido. Porque no se pueden devolver derechos si no se les saca plata a los millonarios, viejo. Hay que decírselo de cara, de frente de manteca a la gente. Claro. Si ustedes no quieren sacarle dinero a los millonarios, no hay forma de devolver derechos. O sea, no es que asume un presidente bueno, que a vos te guste, que a mí me guste, o una presidenta que nos guste, y agarre y le da dinero a la ciencia. No, tiene que sacarle dinero a los que tienen el poder concentrado. Claro. Y eso hay que Ahora, especificarlo. yo realmente le pido al peronismo que explicite las condiciones básicas, por lo menos los criterios, para que haya una reversión, porque ¿qué es lo que hizo Milei? Lo mismo que había hecho Macri, pero más profundamente. Le sacó impuestos a los ricos. Muchos. Cuando Milei dice, hoy empieza a tener un problema se acerca mucho al déficit fiscal, por eso lo está dibujando, ¿viste? Con esta cuestión que saltó ahora, del impuesto al de que el combustible, dinero sí. que está destinado a las rutas se está usando para tapar el déficit y que aparezca como superávit. Pero eso es un superávit trucho, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene déficit con todo lo que redujo el gasto? Porque más que el gasto redujo todavía los impuestos, viejo. Claro. No hay país soberano, no hay país democrático, no hay país independiente, no hay país distributivo sin impuestos, viejo. Y eso hay que decírselo a la sociedad, ¿no es cierto? Y sí, porque los derechos, todos los derechos tienen costo. Y el problema es que existan los derechos, porque esos derechos siempre benefician a las mayorías, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los más humildes, ¿no es cierto? Y alguien tiene que pagar esos derechos. Y esos derechos los tenemos que pagar todo lo que estamos de la mitad para arriba un poquitito y lo que están en el 1% más concentrado, mucho. Totalmente. Digo para decirlo conceptualmente. Sí, se entiende claramente. No puede haber una huelga general por impuesto a las ganancias en Argentina, nunca más. Hubo en 2015. Tiene que Yo haber digo esto porque tiene que hay haber una llamar a la movilización reflexión a para todo el que mundo, ¿eh? tiene que haber una movilización para que Galperín garpe lo que corresponde, ¿no? Exactamente, es así. Y si hay trabajadores que ganan, no sé, por decirte, ¿qué cifra querés que te diga? Un Si hay palo. trabajadores que ganan más de 7, 10 millones de pesos, Eso sí. y bueno, que aporten un poco, loco.
Eso En sí. proporción, cada uno a su medida y armoniosamente, pero no puede ser que alguien gane un salario de 15 millones de pesos y no aporte nada. Eso sí. No Bueno, hay, no hay Alejandro, ningún país que sea justo, yo te digo, no hay ningún país que sea justo donde los que ganan guita no aporten. Por supuesto, no es lo mismo alguien que con su salario gana 10 millones de pesos o alguien que con una empresa gana miles de millones. No es lo mismo, tiene que pagar en proporción cada uno, ¿me entendés? Eso es justicia. bueno, Alejandro, te dejamos libre, que sabemos que tenés compromisos y te agradecemos muchísimo por esta charla con nosotros. La renovamos en cualquier momento, ¿te parece? Sí, un abrazo grande. Un abrazo grande. Alejandro Grimson, el antropólogo, sociólogo, intelectual, orgánico del campo nacional y popular, charlando con nosotros, un poco analizando cómo viene el panorama desde el punto de vista de una sociedad que evidentemente está modificando sus conductas en base un poco a lo que analizábamos con Grimson, ¿no? Las condiciones materiales tan deterioradas se empiezan a imponer, le empiezan a ganar al relato de los medios que se ha construido desde el poder y la narrativa que los medios tienen, donde prácticamente se hipnotizó a una población con falsas premisas, como que la del superávit fiscal iba a conseguir todo lo que no se podía conseguir de otro modo para que la sociedad se desarrolle y los trabajadores ganen más. Bueno, eso no ha pasado. Se ha demostrado que el superávit fiscal por sí mismo no significa nada, sobre todo cuando vos lo lográs a expensas de la calidad de vida de la mayoría de la población y solo favoreciendo a un pequeño sector, ¿no? Y así se van desmontando estos relatos, sobre todo cuando se plantean desde un lugar apátrida, como el que lo plantea el gobierno, ¿no? De entrega absoluta de la soberanía, y que fue lo que me parece que movilizó a la población, le despertó el gen a la población, un gen patriótico que estaba ahí, que estaba dormido, que había que despertarlo. Yo creo que lo que hizo de alguna manera la muchachada de la selección argentina, también en combinación con los hinchas, porque fueron los hinchas los que tiraron esa bandera, o sea que la bandera estaba en el corazón del pueblo, ¿no? Ese mensaje de las Malvinas sobre Argentinas estaba en el corazón del pueblo. Lo que hicieron los jugadores fue recoger ese mensaje y ponerlo en valor, y a partir de allí se generó, se activó ese gen patriótico que incluso parecía perdido, parecía dormido en la gran mayoría de la población, que había sido dormido adrede, y que en este caso parece haber despertado para el bien de todos nosotros, ¿no? Porque hoy tenemos un gobierno absolutamente perdido, fuera de órbita, desconectado de la realidad, desconectado de lo que le pasa a su pueblo y en franco retroceso, con un presidente recluido y con una hermana que está gobernando el país. Ya lo tenemos a Luis Arias, al ex juez Luis Arias, también un activo participante del campo nacional y popular desde el peronismo, porque queremos charlar con él sobre lo que está pasando con las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires. Un verdadero escándalo. Estamos viendo las movilizaciones en la costa atlántica, donde además se le suma la quita de la zona fría. Realmente la población está muy angustiada y esta mañana charlábamos con Luis Arias a ver qué se puede hacer al respecto. Él en su momento como juez frenó los tarifazos de Macri y bueno, lo pagó, ¿no? Lo pagó con la salida de lo que era entonces su juzgado. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué decís? Buenas tardes. A ver si me escucha Luis Arias. Hablar contigo. Ah, ahí te escucho, Luis. Bueno, charlábamos sobre este Ahí tema. me escuchan. Sí, Bueno. te escuchamos. Sí, verdaderamente con las tarifas hay un problema desde la privatización de los 90, ¿no? Pero fundamentalmente se acrecentó en la época de Mauricio Macri, porque hubo una reestructuración a partir de la cual, en lo que se llamó el tarifazo, Mauricio Macri benefició enormemente a las empresas prestadoras de las distribuidoras del servicio fundamentalmente, y pasaron a ganar muchísimo dinero, y a consecuencia de ello se enriquecieron de doble manera. Por un lado, repartiendo dividendos
y por otro lado, con el aumento de las acciones, que valían muy poco hasta ese momento, por la regulación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se convirtieron de pronto, fueron creciendo de manera desmesurada, computada en miles %, porque justamente haber repartido dividendos. Es decir, ese dinero que debió ir a reinvertirse para que los usuarios tengan una mejor prestación del servicio, fue a los bolsillos de los grandes empresarios del rubro energético. Y esto provocó un aumento de las tarifas no solamente en el ámbito nacional, donde están en el ámbito eléctrico de Nor y de Sur, sino también en las provincias, porque aumentó la generación, aumentó el transporte y solamente está en manos de las provincias la distribución, ¿no? Si a esto le sumamos que en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal hizo un negocio fabuloso con un empresario que se llama Rogelio Pagano, que es el dueño de una empresa que se llama DESA. Esa empresa, DESA, compró todas las distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires. Esto es algo que pasó muy desapercibido en los medios, pero fue verdaderamente grave. Las empresas que estaban en manos de distintas personas pasaron a manos de este empresario que es Rogelio Pagano. Pero además compró las distribuidoras sin dinero, con un préstamo internacional y antes del tarifazo, o sea, la compró a muy bajo precio, ¿no? Esto es como para que se den cuenta, como si yo te dijera, bueno, vamos a comprar un kiosco, vos me decís no tengo plata, bueno, conseguimos un préstamo, pero además eliminamos todos los kioscos de la zona y vas a vender las golosinas a 4 veces más de lo que valían hasta ahora. Digamos, es más o menos así para que se entienda. Esto es lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, por eso, y lo hicieron sin audiencia pública, además, entre gallo y medianoche, y por eso, tienen el valor que hoy estamos padeciendo también, ¿no? Claro. ¿Y qué pueden hacer los usuarios? ¿Qué puede hacer la sociedad? Porque yo lo que estoy viendo es que están indefensos ante empresas voraces que no tienen ningún control, ni del Estado, ni de los usuarios, ni de nadie, cobran lo que quieren y la población está indefensa, Arias. Sí, verdaderamente sí tenemos un déficit en la provincia de Buenos Aires respecto del control que realiza OSEBA, ¿no? Que es el organismo que debiera controlar, al menos en la provincia de Buenos Aires. Y ese control verdaderamente es casi prácticamente nulo. No hay sanciones, pero no quiere decir que los usuarios no tengan defensa. Mira, en primer lugar hay que aclarar lo siguiente, y lo digo porque ahora es invierno, hay energía eléctrica, pero en verano falta gas, pero en verano va a faltar electricidad, y una de las principales elementos que tiene un servicio público es la continuidad del servicio. Si la empresa corta la energía, el usuario tiene derecho a pedir que la restablezcan inmediatamente o a que le pongan un generador, pero la continuidad es un factor fundamental. Lo digo porque mucha gente se compra generadores, yo mismo lo he hecho, frente a un cambio de luz, de corte de luz prolongado, pero en realidad es la empresa la que debe encargarse del suministro en forma continua. Pero además existen muchos principios que rigen la tarifa, porque la tarifa no es un precio, no regula el mercado, lo regula el Estado, y lo debe regular bajo ciertos principios. Las tarifas deben ser justas, razonables, asequibles porque forman parte del derecho a la vivienda, no confiscatorias. Esto es lo que dijo la Corte en un fallo fabuloso que fue el fallo Cepis, en la causa Cepis, y que, bueno, vino a corroborar, a confirmar muchos de los criterios que teníamos varios jueces en ese entonces respecto a los límites de la potestad tarifaria del Estado. El Estado no puede hacer cualquier cosa. Las tarifas deben poder pagarse. Y si no pueden pagarse, me preguntarán ustedes, ¿qué hacemos? Bueno, hay que entablar acciones judiciales.
entablar acciones Claro. judiciales para que se restablezcan a una proporcionalidad del salario. Pero no puede ocurrir que las empresas estén llevando, se estén llevando al exterior generalmente enormes dividendos cuando los usuarios no pueden pagar. Esto ha sucedido porque todos nuestros recursos han sido convertidos en commodities. Cuando Milei anunciaba la dolarización, no quiere decir que íbamos a cobrar en dólares, por supuesto que no, pero también que las cosas iban a valer en dólares. Que se iban a pagar en dólares. Van a valer en dólares, valen en dólares. La energía vale en dólares, la carne vale en dólares, todo vale en dólares. No hay límites por parte del Estado, por ejemplo, en materia de alimentos, las retenciones servían para regular ese mercado interno y el mercado externo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La carne te la quieren vender a valor dólar o a valor euro, lo mismo que la venden en Europa te la quieren vender a vos, ¿no? Entonces tenemos estas inmensas paradojas donde la Argentina produce alimentos para el mundo, pero la gente tiene hambre. Tenemos energía de sobras, tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y sin embargo no hay energía o sale carísima. Bueno, nos pasa por esto, porque tienen el mismo valor de dólar, pero los sueldos no cobramos en dólares al mismo nivel que en Europa. Entonces, ahí es donde se produce el desfasaje. Intento explicarlo de una manera Sí. clara para Nos ha quedado claro, Luis Arias. También es cierto que muchas veces la población se pregunta si se recurre a la justicia, porque cuando se lo ha hecho, pasó en el caso tuyo durante el macrismo o pasó con la jueza también Martina Fors, esos jueces después son perseguidos, ¿no? Sí, bueno, pero también ahora tenemos, a partir de esa lucha que hicieron las asociaciones, los organismos, las asociaciones de usuarios y consumidores, la gente a través de las multisectoriales, se logró el fallo de la Corte, el fallo CEPIS. Hoy tenemos ese paraguas a partir del cual se pueden hacer acciones judiciales aplicando esos mismos principios que determinó la Corte. Esto es muy importante. Si no partimos de cero, tenemos un fallo nada más y nada menos que de la Corte de la Nación. Luis Arias, muchísimas gracias, y la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo enorme. Bueno, ahí estaba el ex juez Luis Arias, un poco canalizando la angustia de los ciudadanos que se están encontrando con tarifas de luz exorbitantes, producto de la voracidad de las empresas y de un Estado que les ha permitido el libre albedrío a las empresas, como él mismo lo está diciendo, les ha permitido dolarizar las tarifas, cobrar lo que se les canta, que no haya límites tarifarios. Ahora, hay una justicia que en ese sentido se ha pronunciado, bien lo dice Arias en aquel fallo CEPI, ¿no? Las facturas de los servicios públicos tienen que ser pagables. No puede ser que vengan facturas de 1,5 millones, 2 millones de pesos para gente que gana 1 millón. Es una locura la devastación que se está haciendo del salario de los argentinos por parte de las empresas cuya voracidad es total, y más si se les permite hacer lo que quieran, que esto es lo que le está permitiendo hacer el gobierno nacional a las empresas de servicios públicos que están privatizadas y donde además se siguen entregando las empresas de servicios públicos al mejor postor, como por ejemplo está sucediendo con Metrogas, que ahora se le va a vender la parte de YPF, nada menos ni nada más que la parte de YPF de Metrogas se le vende al monopolio de Vila y Manzano, que ya tienen Edenor, y ahora están sumando Metrogas, o sea, un monopolio total, van a cobrar lo que se les cante en las facturas de luz y de gas Manzano y Vila, y después te cuentan a través de sus canales de comunicación, que son muy vastos. Hoy son los dueños de América TV, son los dueños de Telefe, son los dueños de Canal 9, en sociedad con Víctor Santamaría. Entonces, a través de esos medios de comunicación te cuentan una película que no tiene en cuenta a la opinión de los usuarios, a la opinión de la ciudadanía, que está pagando facturas estratosféricas con servicios espantosos. La verdad que es una ecuación totalmente en contra de nuestra población, ¿no? Y me parece que allí está otro de los temas en los que tiene que hacer hincapié
un futuro gobierno peronista y que tiene que establecer claramente en la plataforma de su programa de gobierno la estatización de los servicios públicos. No pueden ser más de las empresas, y mucho menos que empresas que tienen medios de comunicación tengan empresas de servicio público, porque entonces es la ecuación perfecta para el robo. Te cobro lo que quiero y después a través de los medios te digo que las tarifas son baratas, que vos tenés que garpar lo que se te cantan, porque te vienen con el cuentito de qué poco que pagabas, qué poco que pagabas, que te estamos subsidiando todo, cuando es una gran mentira, ¿no? Una más de las grandes mentiras de la narrativa que ha instalado a este gobierno de oprobio en el poder de la Argentina, lamentablemente, ¿no? Un gobierno que se está descomponiendo aceleradamente, que a esta altura de las circunstancias nos preguntamos quién está gobernando, porque el presidente está recluido hace varios días ya en Olivos, no tiene agenda pública, que es lo que le corresponde a un presidente de los argentinos, que es un servidor público, tener una agenda de trabajo. Gobierna la hermana, gobierna Karina, el país. ¿Quién la votó? Esta es la pregunta que yo me hago y que me parece que se tiene que hacer la ciudadanía y se la tienen que hacer los dirigentes políticos con responsabilidad. Por eso volvemos a celebrar la reunión que han hecho los dirigentes del peronismo, la plana mayor del peronismo, el alto mando, como yo le llamo, de gobernadores, de líderes políticos, como el caso de Máximo, también en representación de Cristina, con todo lo que eso significa, o del propio Sergio Massa, para tomar la responsabilidad de la hora frente a una descomposición de un gobierno que se está deshilachando, que se está cayendo a pedazos, y de una sociedad impávida que está asistiendo a un deterioro de la calidad de vida peligrosísimo, peligrosísimo. Yo no sé, no quiero alarmar, pero no falta mucho, muchachos, para que la chispita prenda el estallido, ¿eh? Y me parece que los dirigentes se tienen que hacer cargo en ese sentido, aquellos sobre todo que tienen responsabilidad institucional. De los mamarrachos no vamos a hablar, ¿no? De los mamarrachos en ese sentido hablan solo por ellos, los Jalil, los Jaldo, a los que no les importa nada, que están dispuestos a entregar, los Sanz, están dispuestos a entregar a su pueblo a cambio de prebendas. Bueno, la verdad que es grave la denuncia que ha hecho la diputada Marcela Pagano, diputada por los libertarios, pero que me da la sensación que, asqueada por la situación, ha salido a contar las verdades de lo que está ocurriendo con este gobierno que compra voluntades con precios tarifados. Esto es lo más insólito, ¿no? Compran voluntades con precios tarifados, tanto en senadores como en diputados. Yo creo que a esta altura de la circunstancia, con estas pruebas, todas las leyes que se han aprobado durante este gobierno tienen que ser inmediatamente derogadas por el próximo gobierno, porque han sido leyes basadas en actos de corrupción. La ley Bases, la ley de reforma laboral, que son de las más graves, el decreto 70, ya hemos visto lo que ha pasado con el senador Cuader, y ahora esta denuncia que hace Marcela Pagano, donde se compran voluntades para sancionar las leyes. Por supuesto que aquí hay una doble responsabilidad, del gobierno que compra y del diputado o el senador que se vende. Pero las leyes salidas de actos de corrupción tienen que ser inmediatamente derogadas por el próximo gobierno, y al mismo tiempo tiene que explicitar el peronismo en ese sentido qué es lo que va a hacer, decirle claramente a la sociedad: estas leyes son nulas, de nulidad absoluta, son leyes que fueron aprobadas con actos de corrupción, con groseros actos de corrupción. Así que me parece que en ese sentido esta denuncia que se ha hecho al respecto de parte de la diputada Pagano tiene que ser tomada en cuenta, muy tomada en cuenta, porque es una denuncia con fundamento, y no lo dice cualquiera, ¿no? Lo dice una activa representante de los libertarios en la Cámara de Diputados, más allá de que se haya dado cuenta a tiempo, esperemos, del desastre que está llevando adelante este gobierno. Un gobierno que me vuelvo a preguntar una vez más, ¿quién está al frente del gobierno? Todo el mundo finge demencia en la Argentina, lamentablemente, pero el tema es grave.
Lo charlaba con Carlos Rosansky, con el ex juez de la Nación, con quien queríamos pautar una nota para hoy. Lamentablemente no podía por cuestiones de agenda propia, pero lo charlábamos con él fuera del aire. Y él decía, no puede ser que la sociedad finja demencia con esto. ¿Qué es lo que está pasando con el presidente? ¿Cuál es el problema de salud que está teniendo el presidente? ¿Por qué está aislado, sin agenda de trabajo? Y mientras tanto gobierna la hermana. ¿Quién la votó a Karina Milei? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y este es un tema que se naturaliza, se pasa por alto, como si nada pasara, como si todos miráramos para otro lado y nadie da cuenta de esto que está pasando, es la pregunta que me hago, ¿no? Yo creo que en los próximos días este es un tema que va a ir cobrando relevancia, va a ir cobrando fuerza, ¿eh? Por más que algunos se hagan los distraídos y no lo quieran tocar. Porque viste cómo es esto, ¿no? ¡Ey, el loco! Déjalo al loco. Déjalo ahí. Ahora, cuando el loco empieza a hacer un problema, ¿quién se hace cargo de la situación? Esto es lo que yo me pregunto, ¿no? Mientras tanto, el poder adquisitivo de la sociedad se deteriora, cada vez se vive peor, cada vez más miseria, cada vez más pobreza, cada vez más inflación. Hoy a las 4 de la tarde se va a conocer el número de inflación. Todos sabemos que es un dibujo. La inflación la acaba de dar a conocer la ciudad de Buenos Aires, 2.9, con el aumento brutal de servicios que ha habido en los últimos meses por lo menos para los habitantes del AMBA, ¿no? Te van a dibujar una inflación con un INDEC intervenido por el ministro Caputo, te van a dibujar una inflación de 2,1 o de 2, cuando en realidad todos sabemos que la inflación está entre eso o más. Si correspondiera a ser la medición que ya estaba preparada por Labañez, recordemos, fue anulada por Luis Caputo y fue intervenido el INDEC. Y esto nadie lo dice, ¿no? Tanto que se quejaban de Guillermo Moreno y hoy nadie dice nada que el INDEC está intervenido. Además, 3 puntos de inflación, pongámosle que sean 2. 2 puntos de inflación con 3 años de depresión económica es una barbaridad. Es lo mismo que tener 25, 30 con el país andando a pleno. Por eso también hay que desmembrar, hay que desarticular esos relatos mentirosos de la narrativa de la restauración oligárquico neoliberal que se desarrollan a diario en los medios de comunicación masivos y que nosotros desde este lugar humilde tratamos de desmitificar, ¿no? Porque cumplimos con la máxima del legado que nos dejó sin dudas el gran Rodolfo Walsh, ¿no? Dar testimonio en tiempos difíciles. Y hablando de legados, la última parte de nuestro programa es para tener presente nada menos ni nada más que al gran Fidel Castro Ruz. Un día como hoy cumpliría 95 años Fidel Castro Ruz. Fidel Castro, el gran revolucionario de la América Latina, el que fue capaz de meterse allí en la selva cubana para hacer la revolución junto al Che, junto a Camilo Cienfuegos y tantos grandes héroes que dejaron una estela de actitudes revolucionarias para todos los tiempos, de ese hombre nuevo que pensó y llevó adelante el gran Fidel, para esa Cuba que resiste una vez más al imperio, que hace lo imposible para derrocar a la revolución, pero allí está, incólume, de pie. Hoy justamente se lo vio a Raúl Castro, también ya grande, homenajeando a Fidel en el cementerio donde están sus restos, en el día de su cumpleaños. Pero lo importante en definitiva en este caso es el legado que nos deja Fidel, el legado de lucha, el legado de resistencia, el legado de no entregarse nunca, el legado de llevar adelante una revolución con sus más, con sus menos, pero que ya queda en la historia para siempre. Y todos recordamos aquella visita que nos hizo Fidel a la Argentina en tiempos felices, cuando salíamos del desastre del 2001, cuando asumía Néstor para ejercer la década ganada, en los tiempos en que los gobiernos y los gobernantes se parecían a sus pueblos, como decía Cristina por allí, con Lula en Brasil, que todavía sigue allí, triunfante, incólume, a pesar de la prisión oprobiosa que tuvo que sufrir, con Chávez en Venezuela haciendo la revolución, esa revolución bolivariana que todavía continúa a pesar de las acechanzas y del secuestro de su presidente Nicolás Maduro, por quien pedimos una vez más la libertad para él y para su compañera Clelia.
en los tiempos de Evo Morales en Bolivia, en los tiempos de Correa en Ecuador, en los tiempos en que el pueblo empezaba a ejercer la soberanía, nada menos ni nada más. Ese concepto que parece vacuo, que parece vacío, pero que tiene tanto significado y que parece haber despertado el gen patriota de una población que en ese sentido lo tenía dormido, ¿no? Parece que hoy está de moda ser patriota. Qué bueno que alguna vez la moda sea ser patriota. Pero vamos a recordar un pasaje emocionante de aquella visita de Fidel Castro a la Argentina y de aquel discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Y lo voy a poner al aire para que lo sigan de cerca los oyentes, los televidentes, porque las consideraciones que hace Fidel en ese discurso tienen tanta vigencia, pero tanta vigencia que es como si nos estuviese hablando hoy de lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Así que nos despedimos, el lunes no vamos a estar por el feriado nacional, vamos a retomar la comunicación y el encuentro el otro jueves, pero les dejo esta pequeña parte del discurso de Fidel en la Facultad de Derecho, las escalinatas de la Facultad de Derecho, en aquellos años del 2003, en la asunción de Néstor Kirchner, él vino justamente para la asunción, y sigan de cerca las palabras de Fidel por la vigencia que tienen para lo que está pasando en el mundo hoy en día y para lo que está pasando también, por supuesto, en la Argentina, donde lamentablemente hemos retrocedido tanto. Pero vamos a salir, vamos a salir, porque las madres son nuestra guía y ellas nos dijeron que hay que luchar, vencer, levantarse, caerse, volver a luchar y volver a vencer. Fidel, en el 95 aniversario de su cumpleaños, este homenaje para el gran revolucionario de la América Latina y del mundo. Lo peor de la globalización neoliberal es que el símbolo por excelencia, y no menciono un nombre, nadie puede quejarse, a no ser que alguien se sienta símbolo de lo que digo. Mi opinión, una de las cosas extraordinarias es que el símbolo de la globalización neoliberal ha recibido un colosal golpe. Ustedes no saben el servicio que le han prestado a América Latina. Ustedes no saben el servicio que le han prestado al mundo. Al hundir en la fosa del Pacífico, no sé cómo se llama ahora, que tiene como 8.000 metros de profundidad, el símbolo de la globalización neoliberal, y han insuflado tremenda fuerza al número creciente de personas que han ido tomando conciencia en toda nuestra América sobre qué cosa tan horrible y fatal es eso que se llama globalización neoliberal. Hablemos, si se quiere, podríamos partir de lo que el Papa dijo muchas veces cuando estuvo de visita en nuestro país, cuando habló de la globalización de la solidaridad. ¿Alguien estaría en contra de la globalización de la solidaridad? En el más cabal concepto de la palabra, que abarque no solo las relaciones entre los hombres y mujeres dentro de la frontera de un país, sino dentro de la frontera del planeta, y que la solidaridad la ejerzan también aquellos que derrochan el dinero y destruyen y malbaratan los recursos naturales y condenan a muerte a los habitantes de este planeta. No se alcanza el cielo en un día, pero créanme, no lo digo por halagarlo,
y trato de decirlo con el mayor cuidado, que ustedes han aceptado un descomunal golpe a un símbolo. Y eso tiene un enorme valor y se ha producido precisamente en este momento crítico de crisis económica internacional, donde están envueltos todos. Ya no es una crisis en el sudeste asiático, una crisis en el mundo, más amenazas de guerra, más las consecuencias de una enorme deuda, más el fatalismo de que el dinero escape. Eso es mundial el problema, por eso mundialmente también se está formando una conciencia y por ello será un día de gloria, ese día que el pueblo argentino, pese a dificultades que, como sabemos todos, existen aquí y en otras partes, muchas veces fragmentación, muchas veces divisiones, y divisiones puede haber y hasta debe haber, pero es que hay tantas cosas de interés común que se puede tener. La convicción de que esas deben prevalecer, el mundo posible, porque fíjense que ha tomado fuerza esa frase, un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor es posible y volver a repetir después un mundo mejor es posible. Les he expresado y estoy próximo a terminar, les he expresado así en estas peculiares condiciones y me alegro más la experiencia modesta de nuestro país y cómo día a día aprendíamos cosas nuevas y cosas nuevas y cuando luchábamos contra el 130% de analfabetismo, qué lejos estamos de pensar que un día estaríamos masificando los estudios universitarios, extendiendo las universidades por todos los municipios del país a partir del capital humano que habíamos creado, sin lo cual habría sido imposible esa aspiración. Y por eso he dicho, Martí ya lo había dicho hace muchos años, que a lo que le llamaban soñadores decía que los sueños de hoy serán las realidades del mañana. Los soñadores no existen. Se lo dice un soñador que ha tenido el privilegio, no el mérito de vivir a pesar de los cientos de planes por acelerar mi viaje hacia la tumba. Con lo cual me han hecho un enorme favor porque me han hecho perder todo instinto de
preservación y conocer que los valores sí constituyen la verdadera calidad de vida, la suprema calidad de vida, aún por encima de alimentos, techo y ropa. No disminuyo ni mucho menos la importancia de las necesidades materiales y siempre hay que colocarla en primer lugar, porque para poder estudiar, para adquirir esa otra calidad de vida, hay que satisfacer determinadas necesidades que son físicas, que son materiales, pero la calidad de vida está en los conocimientos, en la cultura. Cuando un hombre termina su trabajo, quiere ir a un lugar a ver una buena película o a un teatro para ver una obra excelentemente presentada, o una danza, o un grupo musical. Ya después que desayunó y almorzó, lo que desea es esa recreación, distracción. Y distraerse, nadie quiere que los hijos se entretengan o se recreen viendo consumir drogas o viendo violencia y cosas absurdas que envenenan la mente de ese niño. La calidad de vida es otra cosa. Calidad de vida es patriotismo. Calidad de vida es dignidad. Calidad de vida es honor. Calidad de vida es la autoestima a la que tiene derecho a disfrutar todos los seres humanos. Argentinos todos, hermanos entrañables de América Latina, cualquiera que sea su creencia, su pensamiento o sus ideas, no he tenido intención de lastimar ni de ofender a nadie. Si alguno considera que algunos conceptos aquí expresados fuesen algo como una injerencia en los asuntos argentinos, algo que por cierto he tratado, y con más razón a partir de la extraordinaria solidaridad y calor con que he sido recibido en esta ciudad y en este país. Si alguien lo cree, le pido sinceramente que nos excuse. ¡Viva la hermandad entre los pueblos! ¡Viva la humanidad! Gracias. Hasta la victoria siempre. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 2867